todos los jueves a las 10:02 de la noche con El Arriero. El día de hoy vamos a tener como invitado especial a Charles Walker, con quien voy a conversar a partir del segundo bloque, sobre el libro Colonialismo en Ruinas, un libro de historia excelente que ya vamos a comentar en breve. Pero antes quería hacer algunos comentarios sobre algunos hechos ocurridos en esta semana. Lo primero, la sentencia por el caso Chavín de Huántar, que ha absuelto a Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermosa Divari y también a Roberto Guamán Azcurra, dejando una sensación de, nuevamente, una sensación de impunidad en la opinión pública, y además dejando abierta la posibilidad de que se abra un nuevo proceso contra uno de los prófugos de este caso, el único prófugo, el coronel Zamudio, a quien se les indica como el responsable directo o el sospechoso de haber ejecutado a el miembro del MRTA conocido como Tito. Lo importante de la sentencia es que se ha reconocido que hubo una ejecución extrajudicial, la de Tito, que fue denunciada por uno de los rehenes y también por dos policías que fueron testigos en el caso. Pero este hecho, digamos, esta parte de la sentencia, lo que hace además es dejar en muy mala posición al gobierno peruano, porque el gobierno peruano, en particular a través del Ministerio de Defensa, en la causa que se ve ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso, había negado en todo momento que se había producido una ejecución extrajudicial, e incluso se habían hecho varios peritajes al peritaje y a las pruebas que se habían hecho anteriormente, el peritaje que hizo José Pablo Garaybar, y finalmente la Corte ha dicho que no, que sí hubo ejecución extrajudicial. Entonces ahora el Perú, una vez más, ante la Corte Interamericana, va a tener que tratar de explicar lo inexplicable. Y además es una cosa un poco, ya diría yo, patética para un gobierno que está promoviendo una ley del negacionismo, que internacionalmente se corrobora que uno de los principales practicantes del negacionismo en el Perú es el gobierno peruano, que niega cosas que luego la justicia reconoce que sí se dieron. Esa era una primera noticia que quería comentar. Otra tiene que ver pues con el tema del indulto. Sigue la campaña, sigue el psicosocial fujimorista que día tras día nos llena de nuevas historias, nuevas mentiras. Lo último ha sido esta pintura, esta obra que según Kenji Fujimori compite con Van Gogh, en la que Fujimori supuestamente pide perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el año 90 lo que más me ha impresionado del comportamiento del clan Fujimori es su capacidad para mentir sistemáticamente. Es una cosa impresionante y siguen en esa práctica para lograr sus objetivos políticos. De otro lado, en el caso Conga, que es un tema que siempre comentamos en este programa, han habido varias noticias en los últimos días. Por un lado, continúa la protesta, la movilización pacífica en las lagunas, en las alturas, en la zona del proyecto. Se comentó que hubo la posibilidad de un enfrentamiento hace un par de días con la DINOES, luego la cosa no llegó a mayores, pero lo que es cierto es que la resistencia al proyecto Conga continúa, y quien ha quedado un poco mal parado en estos días es Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, quien ha sido denunciado han salido las fotos de su hija con un contratista del gobierno regional de Cajamarca. La hija iba a dar una conferencia de prensa hoy día en la mañana, no la dio, entonces esto genera evidentemente sospechas, y hoy día el Contralor General de la República en el Congreso insistió en que hay una serie de temas sobre los que Santos tiene que responder. Bueno, el tema es que se tienen que hacer las investigaciones, y si Santos ha cometido alguna falta o delito tiene que ser sancionado, sin lugar a dudas. Otras dos comentarios más rápidos. El día de ayer se publicó una muy interesante columna en el diario 16. Fernando Cáceres hace un análisis sobre lo que sería,
ya de manera pública una crisis al interior de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo por el lado del gremio petrolero, que se estaría creando la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, con empresas que, curiosamente, varias de ellas tienen interés de ser aliadas de Petroperú en esta nueva política petrolera que tiene el Estado. Pero yo quería también decir que también en el lado del gremio minero, al parecer hay fricciones y tensiones al interior de la Sociedad Nacional de Minería, y no sería extraño que dentro de poco también se esté hablando de una división en el ala minera de la Sociedad Nacional de Minería, y eso expresaría pues que los conflictos sociales también están teniendo efecto en el gremio. Por último, dos cosas. Una, un saludo a Gastón Garatea, que ayer tuvo un problema serio de salud. Nos dicen que se está recuperando, está en Cusco, él internado en el hospital. Desde acá, un abrazo para Gastón y desearle su recuperación. Y por último, no quería terminar esta serie de comentarios de la semana dándole un saludo al Movimiento Homosexual de Lima. Ha cumplido 30 años esta organización pionera en la lucha de los derechos de los homosexuales, de las lesbianas, de los gays. Durante 30 años hay una historia larguísima que seguramente podremos conversar en otro momento, pero quería saludar al MOL, recordar a Roberto Miro Quesada, un extraordinario intelectual que fue uno de los líderes de este movimiento, y también a otros amigos que han participado de él, como Óscar Ugarteche, Enrique Bocio, Tito Bracamonte y Manolo Forno, en la lucha por los derechos de la comunidad homosexual. Bueno, dicho esto, nos vamos al Notimula, al micronoticiero, y luego volvemos con Charles Walker para comentar sobre lo que ocurrió en Lima en 1746. Volvemos. La ministra Midori Dejavić presentó el acta firmada con los acuerdos a los que llegó con los trabajadores administrativos del Ministerio de Salud para ponerle fin a la huelga de este gremio. Un documento elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática reveló que el 75% de los emigrantes peruanos tiene entre 19 y 49 años. Asimismo, determinó que su salida del país obedece a motivos de origen laboral. El gobierno estableció que el 28 de febrero del 2013 será la fecha de presentación de ofertas técnicas y económicas para el proyecto de la línea de transmisión de 220 kilovoltios Moyobamba-Iquitos y subestaciones asociadas. La Asociación Civil Mexicana, que cada año concede el Premio Film de Literatura en Lenguas Romances, anunció la decisión de entregar al escritor Alfredo Bryce Echenique ese reconocimiento antes de la celebración de la Feria del Libro de Guadalajara 2012, debido a la polémica que se desató en México. Un total de 287 maestros cubanos abandonaron la isla a lo largo de este año, según datos del Ministerio de Educación, que culpa de este fenómeno a la política de robo de cerebros derivada del bloqueo económico de Estados Unidos. Bueno, amigos y amigas, estamos con Charles Walker, historiador, profesor principal de la Universidad de California, Davis. Bienvenido, Charles. Muchas gracias. Un gusto, además creo que es la primera vez que nos encontramos. Nos hemos escrito, hemos hablado por teléfono y todo. Sí. Hemos tenido conversaciones y tenemos varios amigos comunes. Para quienes no conocen a Charles, él es un historiador que ha desarrollado varios estudios, varias investigaciones en el Perú, una publicación de historia política regional, sí, ¿no?, de Tupac Amaru a Gamarra, y ahora nos ha ofrecido un libro que a todos los que lo hemos abierto nos ha agarrado, como se dice. El libro Colonialismo en Ruinas, Lima frente al terremoto y al tsunami de 1746. Tenemos una imagen además atrás que nos acompaña que desde la época. Charles, ¿cómo así un historiador que además
trabajaba temas más vinculados a historia política regional, ¿no? Decide entrar a estudiar lo que es un hecho, un incidente histórico. ¿Cómo así llegaste al tema? Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo que pasa es que en realidad quería hacer lo que muchos llaman la microhistoria. Quería ver el mundo, o sea, no tan estructural, a través de la década, de los cambios con el tiempo, sino parar la historia en un segundo o en una noche a ver cómo era Lima. En realidad el libro comenzó con esa idea de una especie de retrato de Lima en ese momento, porque lo que pasa con los desastres, uno se acuerda dónde estaba, ¿no? O sea, que sea Huaraz en 70, lo que sea, el 11 de septiembre de Estados Unidos, todo el mundo se acuerda exactamente dónde estaba. Y encontré fuentes y eso. Y después la segunda parte del libro, o casi la mayoría del libro, es sobre la reconstrucción, los debates sobre Lima. Eso no lo esperaba. Quizás para centrar, ubicar el hecho, además, sí. Porque yo cuando leía tu libro, que además planteé el tema de el debate sobre cómo se reconstruye Lima, lo que pensaba era que en el colegio, sí, a nosotros no nos enseñan que hubo un hecho, un incidente que generó un impacto de una enorme magnitud. Sí. ¿No? Esta destrucción del Callao que tú describes en base a los textos de la época, ¿no? Cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió en Lima en 1746? Bueno, eran las 10:30 de la noche y hubo un terremoto, más o menos se calcula 8.4, 8.6, muy fuerte, ¿no? Era un 28 de octubre, una noche fresca, parece que no hace mucho frío, y de luna llena, por lo tanto la gente estaba comiendo fuera. Eso salvó a miles de vidas, porque había la costumbre de aprovechar esas noches y comer en patio fuera. Que había luz natural, que no, la luz faltaba, y no hacía frío, ni mucho calor. Y entonces un tremendo terremoto, destrucción, no total, al principio se pensaba que una destrucción total, no fue así, la ciudad sí estuvo devastada, cayeron muchas casas, muchos muertos, ¿no? Se calcula que en el mismo momento, esa noche, de una ciudad de 50.000, murieron entre 2 a 3.000 personas. Pero las noticias fueron peores en Callao, porque media hora después llega el tsunami que destruye, no queda nada de Callao. La gente habla que regresaban y no ubicaban dónde habían estado sus casas. Claro, casi como la catástrofe de Yungay, para imaginar. Exacto, sí. La de Yungay en el 70, ¿no? Sí. Desaparece todo el pueblo. No quedó nada. ¿No? Sí. Ahora, un hecho como este, tú describes este hecho que se da pues en una sociedad concreta, ¿no? En una sociedad donde la religiosidad estaba muy viva y muy asociada a otros fenómenos naturales que habían ocurrido en el siglo anterior, ¿no? Sí. ¿Cuál es la lectura entonces que da el limeño de aquel momento frente a este acontecimiento? Porque no eran épocas donde la ciencia primara, digamos, ¿no? Todos piensan que es un castigo divino, que es un signo del enojo, ira divina, y que han hecho algo los limeños, ¿no? Lo que a muy poca gente hablaba de causas naturales que se combinaban. O sea, tampoco uno puede decir es algo geológico, pero lo habéis provocado porque Dios designa cuándo y cómo y todo eso. Pero para la mayoría Dios está molesto, ¿no? Que crea una gran culpabilidad, porque la culpa de la ciudad. ¿Y por qué se da esa interpretación de que Dios estaba molesto con esta ciudad que era la capital del virreinato? Claro, porque había muchos rumores, premoniciones, siempre existía en Lima esa idea que una ciudad pecadora, de mucha licencia, de moral cuestionable, y por lo tanto en sermones, esa era parte del discurso colonial, esa culpabilidad y el hecho que los limeños tenían la razón por su propia destrucción. Ahora, tú cuentas además que había, sin embargo, en este discurso religioso, tensiones entre la Inquisición, las órdenes, el arzobispado. ¿Cómo era esa? Porque claro, cuando uno ve a la distancia la colonia, uno que no es historiador, dice, bueno, todos eran iguales, digamos, la iglesia evangelizaba y extirpaba idolatrías y punto, ¿no? Sí, no, la iglesia está muy dividida, o sea, entre el poder regular y secular, o sea, el arzobispo y órdenes y el arzobispo, la Inquisición estaba bajando su poder,
más bien como estaba en vía de extinción de alguna forma, protegía su espacio, sus poderes. Y dentro de la iglesia vienen críticas muy fuertes pidiendo reforma, diciendo, es un castigo divino por nuestra culpa, porque hay padres que andan en pecados, hay monjas que no respetan los claustros, eso, ¿no? Pero siempre la iglesia está muy dividida y tiene un arzobispo muy polémico en ese momento. Claro, y lo que me ha llamado la atención en algunas de las descripciones que tú haces de los sermones, de estas prédicas, incluso hay una descripción de una visita de unos franciscanos a Cusco que es escalofriante, ¿no? Claro. Se flagelan y Sí. otras cosas más. Y claro, uno lee eso y se imagina ciertas etapas de la Edad Media, ¿no? Claro, Era como... claro. Sí, una especie de resaca o último esfuerzo. Había una lucha dentro de lo que era la religión en el Perú, y bueno, en realidad más allá de en las Américas, en España, de una religiosidad tradicional, muy física, muy barroca, digamos, ¿no? Vivida. Y otro, como el virrey, que un pensamiento más ilustrado, que sí, respetar la iglesia, ser fiel, pero es más personal, hacerlo en términos de la relación con Dios, no algo tan físico. Y esa lucha pasa, hay una lucha después alrededor de cómo debe ser la fe peruana o limeña. Claro, y en esto hay un actor, o actrices, ¿no? Sí, Que juegan un rol bien importante, ¿no? Sí. Que son las mujeres, las monjas del Sí. claustro, Sí. ¿no? Que claro, cuando se produce un terremoto es como que estas mujeres que viven claro. encerradas Sí. se ven expuestas, Claro. ¿no? Que llama la atención mucho, a mí me llamó la atención mucho porque en la descripción, y contamos con muchas descripciones, Sí, fuentes, es impresionante. el colmo, digamos, lo que lamentan es el daño inmediato y después el hecho que las monjas andan en las calles. O sea, el mundo del claustro ya es un mundo de la calle. En vez, o sea, el mismo virrey, que no es es un hombre de fe religioso, pero con cierto temor o preocupación con la iglesia, él describe eso, o sea, el mundo para él que está muy mal, que estas monjas están deambulando y que deben regresar al convento, ¿no? Claro. Es un símbolo. Y eso plantea la temática de la reconstrucción, Claro. que es el otro gran tema. Sí. Yo no he podido terminar el Sí, libro sí, porque bueno, lo recibí el día de Sí. ayer, pero esta ciudad, que si bien era el centro del virreinato, estaba perdiendo peso frente Claro. a otras, Sí, a los otros sí, virreinatos, ¿no? Sí, sí, el peso, o sea, el predominio, el monopolio casi total tenía Lima, estaba de alguna forma en decadencia. Ya en los años que surgía Buenos Aires, los puertos atlánticos, y había cierto sentido de decadencia, ¿no? El trigo ya se producía más en Chile y eso, ¿no? Y eso afectaba como la... Ahora, lo que también llama la atención es que tú dices, tenías un virrey que quería ser un virrey reformador, Claro, pero que se encuentra ante una sociedad barroca sí. y que responde en esos términos, ¿no? Sí, responde de varias formas. O sea, el virrey tiene un plan bastante moderado, bastante racional. Reacciona muy bien. O sea, sus medidas de emergencia son notables. O sea, hay agua dentro de 24 horas, consigue harina para hacer pan, los hornos, mera órdenes para hacer los hornos. O sea, esa medida de emergencia lo hace... Reaccionó mejor que el presidente Alan Sí, García. comparado en con Pisco, exacto. Yo creo que gana sin mancha del asco, eso sí. Pero después quieren poner un plan bastante moderado, bajando el tamaño de las casas, reduciendo un poco el espacio de las iglesias, controlando más las calles, con algunas prohibiciones de las tapadas, del juego en la calle, que era un gran vicio según él, y todos se oponen. De alguna forma, la iglesia, la clase alta, protegiendo sus derechos, pero otros sectores populares diciendo, no, este señor no se va a oponer, y la visión muy borbónica de que el Estado tenga más poder, que esté al centro y arriba de todo, y todos se oponen a eso, Bueno, pero de diferentes formas. Pero eso parece algo como también recurrente en nuestra historia, Exacto, ¿no? sí, sí, O sea, cuando tú lo describes,
esta resistencia a que se ponga orden, ¿no? Claro, sí, pues, todos, eso es algo, ahí con el epílogo pongo la comparación con hoy en día, todos quieren orden, o sea, cualquier limeño, uno llega aquí, el taxista se queja, pero a su medida, ¿no? O sea, el taxista que pasa rojo se queja de combi, el combi se queja de, o sea, cada uno quiere, ¿no? O sea, pedimos un orden, pero No quiere, o sea, no queremos pagar las consecuencias, o es orden de cada uno tiene su punto de vista. Charles, tenemos que hacer una Muy pausa y volvemos en un momento con Charles Walker para seguir conversando sobre el libro Colonialismo en Ruinas. Volvemos amigos, seguimos conversando con Charles Walker sobre colonialismo en ruinas, Lima frente al terremoto y tsunami de 1746. Cuando conversamos, hacemos pues estos vínculos con el presente, siempre es inevitable, ¿no? Sí. Y hay otra cosa que también me llamó la atención, porque cuando se dan las explicaciones sobre aparte de esta cólera de Dios o este malestar de Dios con esta ciudad pecaminosa, como tú mencionabas, también hay una serie de hechos que ocurren, las rebeliones en Huarochirí, Juan Santos Atahualpa, y como que la gente, como que el terremoto ordena toda una interpretación de lo que está pasando, ¿no? ¿Esto suele ocurrir en este tipo de procesos? Es frecuente, que sea casualidad o no, pero la gente es un ciclo, ¿no? Comenzamos con esto, o la peste de los 1730, murieron miles de personas, Huarochirí, el cercado, algunos hasta Lisboa, que lo ven como un ciclo, ¿no? Claro, el tema del terremoto de Lisboa también, que yo debo confesarte que me he enterado del terremoto leyendo el libro, ¿no? Sí. Así que para muchos, lo que pasa es que para muchos, y eso explica el gran miedo, esos terremotos que destruyó la ciudad, que todos tenían muertos ahí, que no comen bien meses, la vida así atroz, para ellos, para muchos, creo que hasta la mayoría, es solo un aviso, es el comienzo. Y esto, las premoniciones de las monjas, años después, que esto fue un aviso que Dios regaló, avisó, teniendo piedad para la ciudad, diciendo, lo que viene va a ser mucho peor. Y tienen estos sueños, estas premoniciones sobre Jesús y las 3 lanzas, bola de fuego, castigos atroces, que son realmente visiones dantescas, ¿no? Y que claro, como tú dices, son muy intensas y uno ve que la religiosidad en el Perú está muy asociada a estos grandes desastres, ¿no? Pensando en Cusco también, Cusco, el Señor de los Temblores, Señor de Milagros, Santa Rosa de Lima, todos tienen su vínculo con los terremotos de alguna forma, ¿no? Ahora, ¿esto es así en otros casos Buena pregunta, o es tan fuerte? México tiene, o sea, Guadalupe tiene vínculo con terremotos y desastres, pero creo que puede ser Perú. Yo la verdad que de Japón sé poco,
España es, o sea, lo que llaman el terremoto, tsunami de Lisboa, porque también es tsunami por el río, Sí. afecta mucho a Sevilla. Pero ahí sí comienzan, es unos años después, y hay opiniones, visiones más científicas, ¿no? Pero sí, yo sé que los santos andaluces tienen que ver con eso. Pero creo que yo diría que Perú es el caso más fuerte. Es ¿no? más fuerte, ¿no? Sí, 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 muy vinculado. Y que se sigue manteniendo, ¿no? O sea, octubre Sí, sigue siendo... el mes de octubre, ¿no? un Está milagro ahí, de terremotos. y terremotos, sí, ¿no? sí. Charles, quería también abrir un poco la conversación, salir un poco del libro. Bueno, aquí en el Arriero hemos tenido a varios colegas tuyos, Gracias. Carmen Maquivo y Cecilia Méndez, José Luis Renique. ¿Hay una renovación de la historiografía en el Perú? ¿Cómo ves tú este tema? Yo creo que sí, o sea, siempre ha habido buen nivel. Yo creo que, por un lado, la historia no tiene el peso dentro de las ciencias sociales que tenía hace 25 años. Pero no tanto que ha bajado historia, sino ahora tenemos ciencia política que no existía aquí, o sea, había sociología política. Hay un boom de la ciencia política. Sí, y antropología tiene nuevos caminos, ¿no? O sea, por un lado eso. Pero Perú siempre tiene buenos historiadores, es una tradición de la colonia, tal vez, ciertamente de todo el siglo XX, ¿no? Con Basadre y otros que pues, no voy a mencionar. Lo que hay ahora es una especie de libertad, porque no hay un camino que todos hacen. O sea, hace 25 años todo el mundo hacía de una forma una historiografía estructural, buscando pautas mayores, cambios, se volvió a la historia política desde abajo, y en realidad eran mucha gente haciendo algo parecido. Ahora es un momento de bastante libertad, en el sentido que yo me gustó el tema, no estaba de moda, aunque había otra gente haciendo terremoto, incluso Sí, claro. hay otra gente que han trabajado el mismo terremoto, no es Sí, algo, sí. no quiero pretender que soy el mero o el último en este. Así que, y por eso creo que hay mucha creatividad, ¿no? En la historia política, historia social, y es un momento donde los jóvenes tienen derecho ahora, o tienen la visión de desarrollar varios campos, que asusta. O sea, ya no se impone la tesis que hay que hacer con el maestro, sino veo que jóvenes en la Villarreal, en San Marcos, en la Católica, y en algunos casos en Cusco, que sigo, están haciendo cosas muy interesantes, pero de diferentes formas, difícil resumir, que me parece bien. Y quizás ya no tan encasillados de repente en algunos Claro, momentos exacto, sí, que se consideran sí, cruciales sí, y sí. que... Sí, hay cosas nuevas, o sea, historia de medio ambiente, que no existía aquí, ¿no? Había uno que otro, ahora está de moda, y un término que me parece muy bien, porque hace mucha falta, ¿no? Eso de alguna forma tenía algo en este libro, y otros haciendo eso, ¿no? La historia regional nunca debe perderse aquí, porque la historia no es Lima, ¿no? Obviamente. Ahora, conversando también sobre este tema en otras ocasiones, sin embargo, a pesar de que uno ve que hay una renovación y hay una gran producción, lo que los historiadores producen no llega, no sale del cenáculo, digamos, y de las discusiones que tienen ustedes que pueden ser muy interesantes, ¿no? ¿Cómo se quiebra eso? Sí, eso, bueno, yo he escrito sobre esto. Y tú has vivido, además, la gente, algunos no saben, tú has vivido en Lima y en Cusco también varios años. Sí, y acabo de escribir un texto sobre eso, de una especie de desfase entre la historia académica y la historia de profesionales, digamos, que es una historia muy desarrollada, muy novedosa, se compara muy bien con Argentina, en México, Uruguay, donde sea, Brasil. Y la historia de los textos escolares, de discurso en la radio, que es lo de siempre, la patria y todo eso, ¿no? O sea, yo creo que soy el único, una especie de desfase, y creo que al final hay razones estructurales, los libros, pero en parte es que no escribimos libros interesantes para el lector que no es especialista. O sea, escribimos libros para los 40 amigos, para satisfacer, para quedar bien con uno, para atacar, y debemos escribir, y me incluyo aquí, libros que se dejan leer, porque hay mucha pasión por la historia de Perú. Sí, porque país, claro, yo pensaba en el Perú, provincia a la que vayas, hay algún profesor que escribió estas monografías, ¿no? Sí, no, ese tema hoy día que tengo que moverme en varios taxis, todo el mundo tiene una historia, ¿no? Que uno que su abuelo era de Huaraz y contó historias, y siempre, bueno, cuando uno dice extranjero, soy historiador, me preguntan sobre los incas, algo así, pero hay mucha fascinación, y creo que, bueno, es esa relación
por qué no hay renovación en cómo se enseña la historia, y hay cambios, hay mejoras, pero tiene mucho que ver con los libros académicos muy restringidos, muy limitados, muy elitistas de alguna forma. De que escribe un libro para el gremio, que es muy pequeño además. Claro, Estamos hablando de 150 personas, o sea, que viven de historia, ¿no? Claro, y 4 o 5 entusiastas que los Claro, leen, claro, y parientes, sí. Y gente que tenga piedad. Ahora, tú también, como mencioné al comienzo, trabajaste el tema de una historia política regional, Sí, ¿no? sí. Y como comentábamos, tú has vivido en Cusco, conoces bien esta realidad, ¿no? Ese es otro campo y te lo planteo porque acá siempre discutimos sobre el tema de los conflictos, la descentralización. Tú me has comentado que has visto algunos de los programas. ¿Cómo hacemos justamente para que se pueda desarrollar más este estudio, ¿no? Porque claro, en Cusco hay una tradición de algunas otras regiones también, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, es preocupante, porque cada vez menos, o sea, hubo el boom de estudios regionales hace 25 años, todo el mundo acá en Lima tenía su tesis, y lo que hay que hacer es fomentar las universidades estatales que están en provincia. O sea, esta historia tiene que venir de Cusco, de Puno, de donde sea. En Huamanga hay gente joven interesante, ¿no? Pero es fundamental, porque todo eso es muy histórico. Incluso sobre la minería, los debates son, perdóname, o sea, no quiero ser muy crítico, pero no son debates muy profundos, o sea, en favor ni contra. Y todo eso tiene raíces históricas muy profundos. Claro. Y otra vez critico. Claro, todo es muy superficial. Claro, el debate sí. En la opinión pública es muy superficial. Claro, sí. No sé, estoy pensando en Puno, que es una zona que conozco mucho. Sí. No es una novedad que los puneños se movilicen y se Pero enfrenten. por eso hay una especie de cliché, o sea, en el noticiero, disturbios en Puno y lo del altiplano. Eso viene de la colonia. Yo lo que estoy escribiendo sobre Tupac Amaru me he dado cuenta de la imagen de Coya, del Collao, de los cataristas. Es algo que también es siglo XXI, o sea, hay una razón, o sea, sí, son pueblos, sobre todo de Titicaca, rebeldes, pero a la vez una imagen muy manipulada y exagerada desde Lima, me parece. Estoy hablando del siglo XVIII. Claro, pero que son imágenes que se repiten, que vuelven a aparecer, sí, ¿no? Sí. Y también creo que, y esto puede ser exageración o algo, hay menos gente en el campo, o sea, hay menos investigación en el campo, hay menos gente, y creo que Sendero provocó eso, o sea, digamos, ONG grande han cerrado, y hay menos, o sea, otra vez se depende mucho de Lima. O sea, Puno hay ONGs importantes, o sea, no digo que no hay intelectuales ahí, pero haría falta más experiencia y gente, testigo que nos pueden contar cómo fue y cómo es, ¿no? O sea, lo mismo participantes, los activistas, pero también gente que no puede comentar. Charles, vamos a ir a una pausa y volvemos con un último bloque para preguntarle también a Charles cómo ve él al Perú bueno, ahora bueno. Y cómo se le está viendo al Perú también, porque todo el mundo habla ahora de que somos un país muy importante, con muchas cosas que mostrar, y me interesa escuchar tu opinión. Bueno. Volvemos en un instante con Charles Walker para seguir con esta conversación bastante libre sobre diversos temas de la historia y de la realidad. Con Charles Walker seguimos conversando, hemos pasado de el tsunami a la historiografía y ahora quiero conversar un poco con Charles que conoce bien el Perú, que lo visita regularmente y que lo estudia además,
¿Cómo ves tú al Perú en este momento? En el Perú hay un discurso de que estamos en un proceso de crecimiento, pero que hay, bueno, los conflictos y como Sí, que los conflictos nos impiden avanzar. sí, Y todo este discurso del emprendimiento. Tú has estado en el Perú, tú has vivido en años muy difíciles sí, sí, en la región, en Cusco, claro, estuviste a claro, fines de los 80. sí. ¿Cómo ves este Bueno, Perú del siglo XXI? está cambiando, pero Perú siempre cambia, ¿no? O sea, Perú cuando se está, durante el primer gobierno de Alan García, me fui un año, regresé, había cambiado, o sea, ha cambiado radicalmente, está cambiando mucho, ¿no? Sin duda el crecimiento económico ha abierto muchas posibilidades, o sea, no hay, yo soy, y eso trabajo mucho con mis alumnos, el que dice que crecer es malo porque al final todo se queda con algunos, es muy simplista, ¿no? Pero por otro lado, hay las injusticias están creciendo, Lima está creciendo de una forma muy desordenada, y esto se basa en lo que todos saben, una bonanza de las exportaciones a China, ¿no? Así que lo económico, y hay mucha gente muy consciente, hay que pensar a largo plazo, pensar en lo ecológico y alternativas, porque esto no dura siempre, ¿no? Pero por otro lado, el lado cultural, el boom culinario, es comprensible porque el Perú lo pasó tan mal. O sea, me acuerdo que en la época de cólera, me acuerdo que la gente decía, ¿qué nos falta? O sea, ni entrar la política, los años muy duros, la época de Sendero. Y es el orgullo nacional, y no es una invención, porque los peruanos que se encuentran extranjeros, bueno, tampoco es pena la selección o eso, pero la comida es el tema, ¿no? Que junta a los peruanos. Ahora, eso basta para... Porque ahora Crear nuestra identidad, claro... Yo no creo, o sea, ¿Cómo lo ves? yo lo veo, mira, en primer lugar yo puedo ser crítico, porque no hay, por lo menos un extranjero que le guste tanto la comida peruana. Yo soy hincha toda la vida, he sido muy crítico, por ejemplo, en Cusco, el hecho que en la Plaza de Armas solo se comía comida internacional. Claro. Pollo, tallerín, pero con mi plato favorito, tarwi, no sé, aquí era San Jerónimo, no existía, claro. ¿no? Me gusta mucho la comida peruana, la promociono, pero como cualquier nacionalismo, somos los mejores, me cuesta, y eso, soy más crítico en Estados Unidos, yo sé que es lo que estoy diciendo Que puede son caer. un país... Claro, más grande eso, y con un nacionalismo muy feo, o sea, yo Sí. soy muy sensible a eso. Así que la comida une a los peruanos, habría que... Es curioso, porque Estados Unidos está viviendo un momento muy crítico frente a la comida, la producción, el impacto ecológico, todos esos debates que si llegan aquí, han llegado, hay gente muy Claro. consciente, la necesidad de consumir productos andinos sería muy interesante, ¿no? O sea, yo entiendo, si me preguntan a mí, me parece una de las mejores cocinas del mundo, no hay mis 5 platos favoritos son platos peruanos, pero hay que ir más allá de la comida, nomás, hay que ir más allá con eso, ¿no? Bueno, y ahí hay un tema que no sé si lo ha seguido, pero en los últimos años en el Perú se vuelve a hablar de lo indígena, Sí, ¿no? claro. Todo este discurso de los pueblos indígenas, Sí, tenemos un viceministerio de interculturalidad Sí. y la ley de consulta previa. Tú que has estudiado la historia Sí. del Perú bastante bien, ¿cómo ves esto? ¿Esto es algo como algunos creen que es impostado, que Una viene de pantalla. afuera? ¿Cómo lo ves No, tú? yo creo que es un paso necesario, pero de alguna forma torpe, incipiante, de alguna forma un puesto, a veces son cosas de, entiendo la crítica, es una cosa de moda, de otro país o para cubrir, pero a la vez hay que tener en cuenta los sectores, o sea, los indígenas, el campesinado, o sea, hay que mover, el Estado tiene que pensar en eso, porque no hacer nada, pensar que no existen, no ayuda para nada, o sea, tengo una visión, digamos, crítica, pero a la vez es necesario medidas estatales para tomar en cuenta eso, porque antes hubo un silencio, el mito que no existían, o es un grupo, son pueblos autónomos y no tiene nada que ver con el Estado, Claro, o el país. o se no es pensaba así. que los indígenas solo eran los que estaban en la selva, En la digamos, selva, ¿no? claro, tribu y contra campesinado, ¿no? Claro. Ahora, un poco para terminar, Charles, porque ya se nos ha ido el tiempo.
¿Cómo se ve al Perú desde Estados Unidos? ¿Existimos? Más Sí. allá de nuestra comida. Sí existe, pero, o sea, Perú existe, bueno, depende, obviamente cambia mucho, la ignorancia geográfica y cultural en países, ¿no? Es muy conocido, o sea, la mitad de los alumnos no encuentran el Océano Pacífico, siempre bromeamos ahí, así que tampoco una persona común y corriente va a saber mucho de Perú, pero tiene más perfil sin duda, el turismo está de moda, es increíble lo del Machu Picchu, o sea, fastidia por un lado y Perú no es Machu Picchu, porque con eso la gente ubica, o sea, Claro. los amigos, los otros padres del equipo de fútbol, mi hijo, Perú, Machu Picchu, y están interesados, o sea, tienen un papel. Son varias cosas, ¿no? Vargas Llosa, por ejemplo, se lee mucho, se lee en inglés, y tiene un papel mayor de discusión y una presencia que no tenía, que me parece algo muy saludable, ¿no? Y bueno, y también al final los peruanos en el extranjero tienen peso. O sea, en Estados Unidos hay de todo, ¿no? Pero el hecho que hay tanto peruanos ahí ha afectado eso. Bueno, Charles, muchísimas No, gracias. a Sé que ustedes. estás en una maratón de No, entrevistas, presentaciones. Feliz de la vida. ¿No? Bueno, ha sido un gusto. Yo les recomiendo, yo no lo terminé de leer, pero lo vuelvo a recomendar. Colonialismo en ruinas. Publicación, además, es una edición Han trabajado. muy Eso lo comentaba anoche en la muy presentación. buena. Es un niche. El trabajo editorial de Perú es uno de los mejores en toda América, ¿no? del IEP y del Instituto Francés de Estudios Andinos. Exacto. Bueno, amigos, ha sido la entrevista con Charles Walker y yo regreso en un momento para continuar con el programa. Gracias. Muchas gracias. La ministra Midori de Javich presentó el acta firmada con los acuerdos a los que llegó con los trabajadores administrativos del Ministerio de Salud para ponerle fin a la huelga de este gremio. Un documento elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática reveló que el 75% de los emigrantes peruanos tiene entre 19 y 49 años. Asimismo, determinó que su salida del país obedece a motivos de origen laboral. El gobierno estableció que el 28 de febrero del 2013 será la fecha de presentación de ofertas técnicas y económicas para el proyecto de la línea de transmisión de 220 kilovoltios Moyobamba-Iquitos y subestaciones asociadas. La Asociación Civil Mexicana, que cada año concede el Premio Film de Literatura en Lenguas Romances, anunció la decisión de entregar al escritor Alfredo Bryce Echenique ese reconocimiento antes de la celebración de la Feria del Libro de Guadalajara 2012, debido a la polémica que se desató en México. Un total de 287 maestros cubanos abandonaron la isla a lo largo de este año.
según datos del Ministerio de Educación, que culpa de este fenómeno a la política de robo de cerebros derivada del bloqueo económico de Estados Unidos. Bueno, amigos y amigas, esta es una edición un poco más breve del Arriero. Quiero terminar comentando algunas publicaciones. El día de hoy se ha iniciado la publicación de la colección Historias del Cole. No se ve. A ver, un momento. Historias del Cole, y el primer libro que sale en esta edición, tenemos un problema ahí, es el libro No Podemos Jalar, un libro de Renato Cisneros. En esta colección Yo Leo del Plan Lector, una presentación muy simpática que además tiene textos de Santiago Roncaliolo, Diego Treyes, Sergio Galarza, etcétera, que la República ha comenzado el día de hoy. Otro texto que hemos recibido es el texto Recursos Naturales y Desarrollo Rural de Grade. Ahí lo estamos mostrando. Este libro ha sido publicado por los 30 años de Grade y tiene 3 importantes documentos, uno de Javier Escobar y Carmen Ponce sobre economía campesina, otro de transformaciones institucionales en contextos de proyectos de gran minería, escrito por Gerardo Damonte, y un texto escrito por uno de nuestros invitados de hace un tiempo, de Manuel Glave, sobre ordenamiento territorial y desarrollo en el Perú. Ustedes recordarán que la semana pasada estuvimos con Carlos Monge conversando también sobre este tema y sobre la necesidad de que la reforma ambiental que plantea el gobierno incluya el ordenamiento territorial. Por último, quería comentar una publicación impresionante del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a tratar de colocarlo en su sitio. A ver. No se ve. Tenemos un problema acá con el reflejo. Mapa político electoral del Perú. Yo tengo en mis manos un tomo. Son 10 tomos. Es un trabajo hecho por el Jurado Nacional de Elecciones en el proyecto Infogop, que nos brinda con introducción de Cinesio López, que nos da toda la información sobre los procesos electorales, índices de participación electoral, organizaciones políticas del periodo 2002-2010. Son 10 tomos que además la información está en la página web de Infogop, www.infogop.com.pe. La próxima semana vamos a resolver el problema de este reflejo. Eso ha sido todo por hoy en El Arriero y nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche como de costumbre. Nos vemos.